Parte 3. Lo extraño acerca de la Tierra era lo que veíamos cuando mirábamos hacia abajo. Además de la visión inicia, podéis imaginar el efecto de verlo, todo el tamaño de una hormiga como desde lo alto de los racionales. Por todo el mundo había almas abandonadas sus cuerpos. Holly y exploraba la Tierra con la mirada, pensándola por un par de segundos, una escena a otra, buscando lo inesperado en el momento más trivial, y un poco el alma pasaba corriendo junto a un ser vivo, lo rozonaba, hombro de mejilla, veía su camino hacia el cielo. Los vivos nos ven, exactamente los muertos, pero mucha gente parece muy consciente en la que había algo a su alrededor. Habla de un corriente del aire frío. Los amigos, los fallecidos, despiertan de sueños y una figura al pie de su cama, o un portal subiéndose como un fantasma, un autobús urbano. El abordar de la Tierra, yo, Rosé, una niña llamada Ruth, iba a mi colegio, pero habíamos sido amigas. Se cruzó en mi camino la noche que mi alma salió gritando de la Tierra, y no puedo evitarlo, Saba. Cuando abandoné la Tierra me había sido arrebatada con tanta violencia. No fui capaz de calcular mis pasos, no tuve tiempo para comentar nada. Cuando hay violencia, en lo que te concentras es hundir. Cuando empiezas a acercarte al borde, la vida se aleja como un bote, se aleja inevitablemente a la orilla y te agarras con la fuerza a una muerte como si fuera cuerda que se transportara en lo que soltaras. Confía únicamente a restringir lejos donde estés. Con esta llamada telefónica recibes de la cárcel un pase junto de Ruth. Resonaba número equivocado, llamaba Fortunía. La vida allí de mi pie cerca. De fi a rojo oxidado, con un pase con un rayo, o por un lado de mi mano salió. Disparaba para tocar la última, para tener el último contacto con la Tierra. Era un adolescente, pero tampoco comienza. La mañana del 7 de diciembre, Ruth se quejó con la madre y se había tenido una pesadilla demasiado real para ser un sueño. Cuando su madre le preguntó qué quería decir, Ruth respondió: estaba cruzando. Apareció profesorando. De pronto vi en el campo de fútbol un fantasma palidando que corría hacia mí. La señora Connor resolvió: Gosh, empezó una cazuela. Observó a su hija gesticular de los delgados y de sus manos. Había heredado de su padre, era femenino, lo noté, dijo Ruth. Salió del campo volando, tenía los ojos hundidos y el cuerpo cubierto de un fino velo blanco, ligero como la estopilla. Logré verlo, la cara a través de los rasgos que asomaban la nariz, los ojos, la cara, el pelo. Su madre se apartó las ganchas del fuego y bajo la llama de Ruth dijo: estás dejando para la imaginación. Ruth comprende que era el momento de callar. No volvió a mencionar el sueño que era soñar, ni siquiera 10 días después, cuando por los pasillos del colegio empezó a proporcionarse la noticia de la muerte de Matisse, adicional que ocurre con todas las buenas historias de Torreón. Mis compañeros vieron que apuros para hacer el horror más terrible de lo que ya era, pero todavía faltaban detalles. El cómo, cuándo y quién se convirtieron hondos recipientes, ella llenar con sus ojenturas adoración cenática. Raichi, porque sentía que conseguir la señal para conquistar la fuerza de Ruth, lo soñó, y controlar mi pulsera de colgantes plateada. Me parecía que Bess podría ayudarla. Había estado a la vista esperando que la mano la cogiera y pensara qué pista. Pero yo estaba en el campo de trigo. Ruth empezó a escribir poesías. Si su madre y sus profesores estaban sensibles, no era oír de la realidad más oscura que había experimentado revista, era una realidad poseída. Cuando se habría gustado, Ruth hubiera ido a mi familia, hablando con ella. Seguramente nadie de mi hermana habría sabido cómo se llamaba, ni siquiera Ruth. Era la chica que había quedado últimamente en deporte, la que venía a venir la pelota de béisbol. Se agachaba donde estaba, dejando una golpera de suelo a su mano. Los demás jugadores del equipo y la profesora se esforzaban para no refunfuñar. Mientras mi madre permanecía sentada en la silla del respaldo, receptó nuestro pasillo, observando cómo mi padre entraba y salía apresuradamente para atender sus distintas obligaciones. Había vuelto hiperconsciente de los movimientos del
paradero de su hijo menor, su menor y la única que la quedaba Ruth. Mantuvo que en secreto un encuentro accidental. Apareciendo en el colegio, ojo, los viejones anunciaron cómo las fotos de mis clases, así como de las distintas actividades, parecían como el club de la química y los recortones de tijeras de abordar en forma del cisne de su madre, aunque se obsesione igual aumento yo recelaba. Ella está en una semana antes de Navidad. Vi algo en el pasillo de nuestro otro colegio. En mi mamá Clarisa aún con Brian eso. Yo había apodado Brian el espantapájaros, porque a pesar de todos los hombres increíbles en los que lloré, quisiera todas las chicas, su cara me hacía pesar, un saco de arpillería lleno de paja. Llevo un sombrero de pie, de cuerpo flexible, fumaba cigarro, liando a una mano en la sala de fumar del alumado. Según mi madre, la predilección de Clarisa por la sombra de los ojos azules celestes era una señal de aviso prematura, como siempre me había gustado. Precisamente por eso hacía cosas que no estaban permitidas. Se aclaraba el pelo largo, llevaba zapatos, plataforma y fumaba a la salida del colegio. Ruth cruzó con ellos, por lo que ella llevaba una pila de libros enorme hacia tomaba prestando a la señorita Kaplan, la profesora de las ciencias sociales. Todo era texto feminista, la primera época, y lo sostenía en el lomo contra el estómago para que nadie leyera los títulos. Su padre contradecía las obras. Le había regalado 2 gomas muy resistentes para llevar libros y había puesto 2 alrededores de los tomos que tenía previsto leer en vacaciones. Clarisa y Brian reían bastante. Él tenía una mano dentro de la camisa de ella y mediante de la deslizaba como poco hacia arriba, aumentaba las risitas, interrumpía cada avance retrocediendo y apartándose 1 centímetro. Ruth se distanció como solía hacer casi todo. Había pasado de largo como solía hacer en la casa gacha, pero todo el mundo había pasado a lo largo. Solía hacer la cabeza gacha, todo el mundo no sabía que Clarisa había sido la amiga mía de solo que se quedó mirando. Vamos, cariño, dijo Brian, solo un pequeño montículo de amor, solo uno. Vi como los labios de Ruth hacían una marca de disgusto. Mis labios se curvaban hacia arriba del cielo. No puedo, Brian, aquí no. ¿Qué tal en el campo de trigo? Susurró él. Clarisa rió nerviosa, pero acurrucó contra el monte lo rechazaría. Poco después, alguien desvalijó la taquilla de Clarisa. Desapareció un álbum de recortes, las vueltas que tenías pegada dentro de la taquilla y la marihuana que brillaban hacia las escondidas. Allí que había sido suspiró. Ruth, que había colocado, pasó una noche vacilando el tabaco de los largos marrones mores, 100 de su madre llevándose la hierba. Se sentó en la convención y una linterna mirando fotos mías fumando aún más hierba de la quien incapaz de soltar los porrenes del colegio. A la señora Color le llevaba platos frente a la ventana de la cocina. Le llegó un horizonte de cobertizo. Creo que Ruth estaba haciendo amigos en el colegio. Comentó con su marido. ¿Qué está sentada con Evelyn en una taza de café? Al final a su jornada laboral demasiado hasta que hacer hipnosis. Estuve, dijo, tal vez todavía estaba un periodo, todavía, dijo él. Cuando Ruth entró más tarde en la noche tapalándose, con los ojos soñentos, en la luz interna, los 8 mores que se habían fumado, la madre recibió una sonrisa y dijo que tenía tarda arándanos en la cocina. Ruth llevó 2 días ciertas investigaciones, centrada en Susie Salmón. Averigua cómo se había comido la tarta entera de una sentada. El aire de mi cielo se menudó, olía mofena, solo un poco, era olor que siempre me había estumiciado. En la tierra cuando inhalaba lo sentía a la vez, colía, era el miedo y la fuerza del animal. Combinamos para formar una fuerte, persistente olor amezclado. El cielo de Fanny oliendo un tabaco puro de primera calidad de Holly, olía naranjas chinas. Me pasé días y noches enteras sentada en el cenador observando
que veía a Clarisa ser apartada de mí y se volvió hacia el consuelo de Brian. Veía cómo Ruth vigilaba 3 esquinas cerca de la clase de ciencias, del hogar y de la puerta cafetería, junto a la enfermería, al principio de la libertad que tenía. Yo de todo ver el colegio embriagador, observa al ayudante, el entendedor del fútbol, a Nomita bombones, profesores de ciencias, que estaba cansada, líder de animadores, tratando de entender la atención del chico, que había expulsado tantas veces tantos colegios, que había perdido la cuenta. Observaba cómo el profesor del arte había en el amor con su novia en el cuarto horno, y que no el director miraba amorosamente el ayudante del entrenador de fútbol. Llegué a la conclusión de que ese ayudante era una semana en el mundo del colegio de Ken. Aun cuando mandibulaba cuadra me dejaba fría. Todas las noches al volver al dúplex pasaba por debajo de las anticuadas farolas que había visto en una obra de teatro. Nuestra ciudad, los globos de luz colgaban en el arco de un poste hierro. Me había acordado de aquellas porque vi cómo mi familia me parecía vallas gigantes pensando llenas de luz. Inventé un juego en el cielo que consistía en colocarme de todo modo. Mi sobrina recogía vallas al irme a casa. Después de observar a Ruth una noche, encontré a Franny. La plaza estaba desierta, las hojas empezaban a remolinearse. Más adelante me quedé parada y al escudriñarme las arrugas de reír me arremolinaban alrededor de sus ojos y su boca. ¿Por qué me está temblando?, me preguntó, y aunque el aire estaba húmedo, frío, no podía confesarle que era por eso. No puedo evitar pensar que mi madre respondió. Franny escogió la mano izquierda entre las suyas y respondió. Encontraron ganas de darle un beso en la mejilla, pedirle que me abrazara, pero en lugar de observarla, vi cómo el azul desaparecía un poco. Yo sabía que era mi madre, no podía mentirme a mí misma. Di cuenta a la vez que al senador sentí que como el aire húmedo se arroscaba alrededor de mis piernas, brazos, me levantaba el pelo de manera casi imperceptible. Pensé que las telarañas por las mañanas, las pequeñas piedras preciosas de rocío atrapadas de ellas, y como un ligero movimiento de muñecas destruidas sin pensar. La mañana de mi onceava cumpleaños me había despertado muy temprano. No había nadie. Me levantó, oía, bajé la escalera sin haber ruido y eché un vistazo del comedor donde supuse que estarían mis regalos, pero no había nada. Allí la mesa estaba igual que la anterior, pero nunca me volví lo que encima del escrito de mi madre de la sala, elegante escrito cuya superficie estaba debajo del escrito de pagar facturas, como llamarnos entre papel de seda pero sin envolver. También una máquina de foto, lo que yo había pedido, una nota gimotante en la voz tan convencida esta de lo que me compraría. Cerca de ella y la miré. Era ahí un instante. Junto a ella había 3 carretes de fotos, y aunque de 4 flash cuadro era mi primera máquina y mi primer equipo para convertirme en lo que quería de ser mayor fotografía de naturaleza. Mira alrededor, no había nada. A través de persianas de la delanteras que mi madre siempre dejaba medio entornadas, invitaron descriptivas y Grant, que vivía en la misma calle, que iba en un colegio privado, dando pequeñas pesas sujetas de los tobillos. Me apresuré a poner un rollo en la máquina. Empecé a echar clase como echaría los elefantes, y esos imaginantes como fuera mayor, si que me escondía detrás de las persianas ventanas, yo haría detrás de altos juncos. Fui sigilosa, a lo que entendí como recogió el bajo del camisón de franela. Como libres sufrimos movimiento pensando en la salva del vestíbulo y entrar del despacho al otro. Mientras observaba cómo la silueta se alejaba, detuve una idea. Saldría corriendo trasero, desde donde podría observar sus restricciones, de modo que salí corriendo a la parte trasera de la casa y me encontré en el porche abierta de par. Como vi mi madre, se me olvida el completo frase. Ojalá pudiera explicarlo, pero nunca la había visto tan quieta, como modo ausente, tan el otro porche, cubierto de tela metálica, sentada en una silla plegable de aluminio, mirando el patio trasero. En la mano tenía un patito y incostaba taza de café. Esta mañana no había marcas de
labios. Ella, porque no había pintado todos los labios, se los había pintado. ¿Quién nunca había hecho esa pregunta? Mi padre. ¿Quién? Holdy estaba sentado cerca. Pila, para los pájaros, jadeándose alegremente, pero no se fijó si observaba a mi madre, cuya mirada proclamaba hasta el infinito. Por eso no mi madre, sino infinitamente me miré a esa persona que nunca había visto con nada más que mi madre. Vi a la piel suave y polvosa de su cara, empolvada de maquillaje, suave sin ayudas cosméticos, junto de cejas y ojos acompañantes. Compañía cuadro ojos de océano llamado mi padre, cuando cría de su cabeza cubierta de chocolate. Esa tenía escondida en el mueble, bar como capricho privado. Y de pronto entendí el nombre. Había creído que se daba cuenta que los azules, pero ahora me di cuenta que eran insolves de una manera que se estaban. Entonces una reacción no llegó a ser pensamiento desarrollado, que antes de Holdy me viera oliera de que antes se empolvora la broma. Del rocío que flotaba al ser hierba, despertar a la madre que había dentro de ella. Como hacía todas las mañanas, le haría una foto con mi nueva cara. Cuando la casa de Holdy se devolvió en el carrete, reveló un basado sobre especial. Inmediatamente la diferencia, solo sabía una foto en la que mi madre era Abigail. Era la primera en la que había hecho sin que se diera cuenta antes de que Chris sobresaltara y que se convirtiera en la madre de la niña, del cumpleaños de la dueña del perro feliz, esposa del marido caprichoso y madre de las otras niñas y otro niño querido, ama de casa, jardinera, vecina risueña. Los ojos de mi madre eran océanos dentro de ellas. Había sensaciones de vacío, pues ¿qué tenía de la vida? Comprender que fue lo único, dije. Tuve una sola vez, como Abigail en la tierra. Dejé de regresar sin esfuerzos, me fascinamente. Había visto la cotidiana por fuera para esa madre y me arropara como esa madre. Estaba en el cenador pensando en la foto, pensando en mi madre, cuando Leslie levantó la mitad de la noche, recorrió el siglo pasillo, te observé como un ladrón daba vueltas en la casa, en una película. Cuando hizo gritar el pomo de mi habitación, supe que iba a ascender y que iba a entrar, pero promó allí. Mi territorio privado ya se había convertido en tierra de nadie. En el centro de muestra, mi madre lo había dejado, lo cual mi cama seguía deshecha, tal como yo la había dejado, con las prisas de la mañana de mi muerte entre las sábanas y las almohadas. Estaba mi hipopótamo floreando junto con la ropa que había rechazado antes de decirme por los pantalones amarillos de pernera ancha. Leslie cruzó la suave alfombra y acarició la falda azul marino y el chaleco de ganchillo rojo y su extraño enmarañados, que había sido rechazado con pasión. Cogió el chaleco y estremeció sobre la cama. Estiró, era feo y querido al mismo tiempo que daba cuenta. Ella lo acarició. Leslie recorrió contra bandeja, decorándola encima de mi cómoda chapa de lecciones colegio, mi favorita chapa roja, la que Leslie, Hippie y Sadie Loves habían encontrado en el aparecimiento que había prometido en mi madre, que no había prometido en esa bandeja. Y yo guardé un montón de chapas prendidas, gigantes, banderas, fieltros, Universidad de India, donde había estudiado mi padre. Pensé que iba robándoselas, a llevar un par de ponérselas, pero no hizo ni siquiera los cogió, solo recogió un dedo, todo lo que había de la bandeja. Luego vio una esquina blanca asomando debajo de la ropa interior. Tiró de ella, era la foto, respiró hondo y se sentó en el suelo, boca abierta, con la foto todavía en mano. Se sentía como una tienda acompañante cuyas cuerdas se han soltado de sus palos, agitaba, golpeaba como yo antes era, como tampoco. Ya había visto una de la madre desconocida, solo he visto las fotos siguientes, mi madre con aire cansancio pero sonriente, mi madre de Holly delante del conejo, con el transparente la bata y en el camisón, pero yo había querido ser la única persona de la casa que supiera que mi madre era también alguien más, alguien misterioso y desconocido para nosotros. La primera vez que rompí la barrera fue sin querer el 23 de diciembre de 1973. Brookie dormía y mi madre ya había llevado a Leslie al dentista. Era una semana que había acordado todos los días con mi familia, dedicaría tiempo a tratar de avanzar. Mi padre se había asignado a la tarea de limpiar la habitación de huéspedes de piso de arriba, que había tiempo que se había convertido en el guardián. Mi padre le había enseñado a construir barcos dentro de botellas. Era algo mi madre y mis hermanos no podían, inmortales, menos y algo a mí que
entusiasma. El estudio estaba atestado de ellos. Todo el día de la oficina en la debilidad de Gilencia para los acompañantes de seguro Clashback. Y por las noches construía, los leía libros que civil para relajarse cuando estaba preparando para irse. Ve la llamada, entonces el barco ya estaba pegando fondo de la botella. Yo entraba, mi padre pedía que cerrara la puerta. A menudo eso percibía el timbre del cerrador. Sonaba inmediatamente como si mi madre tuviera el sexto sentido para las cosas que excluía para cuando fallaban. Ese sentido cometió soltarse la botella. No te muevas de Elías, eres mi segundo a bordo deslizando. Él tiraba de la única cuerda que todavía salía del cuello. Botella y botella. Se deslizaba todas las velas de una simple mástil. Hace un clip. Teníamos un barco, no podía aplaudir porque tenía la botella de las manos, pero siempre me quedaba con las ganas. Mi padre entonces se apresuraba a quemar el termo a cabo de esa botella en una mecha que había calentado previamente sobre la llama de una vela. Si lo hacía mal, el barco se estropearía, pero mal diminutas velas de papel prenderían repente con un enorme regido. Yo tendría en las manos una botella en llamas. Con el tiempo mi padre construyó un soporte de madera. La bolsa era para sustituir, no comportaría físicamente. Después de tratar de suficiente entusiasmo, con tres mi padre se rindió y retiró a su estudio. Los barcos que había dentro de las botellas eran todas iguales, por lo que se refería al resto de la familia. Pero ese día, mientras ponía el orden, me habló. Susie, hija mía, mi pequeña marinera, dijo, a ti siempre te gustaron estas cosas. Lo vi trasladar la botella a sus barcos en miniatura de la estanería en su escritorio, colocando una hilera. Utilizó una fada vieja de mi madre que había rasgado en varios trozos. Quitó polvo de estantes. Debajo del escritorio había botellas vacías y hileras que habían escogido para construir nuestro barco futuro. En el marino habíamos más barcos, los barcos que habían construido con su padre, lo que había construido solo y lo que habíamos hecho juntos. Algún era perfecto, pero las velas se habían vuelto marrones, otros habían combado inclinado, otros los cañones, luego se habían estallado en llamas. Semanas anteriores mi muerte. Ese fue el primero que me rompió. Se me paró el corazón. Él se me volvió resto todos los días del año, señales de las manos que había sostenido, las del padre muerto, las que su hija muerta. Observé, mientras hacía pedazos lo demás, bautizo, las paredes y la silla de madera, la noticia de mi muerte, y se quedó en el centro del cuarto de huéspedes, el estudio rodeado de trozos de cristal verde. Las botellas, todas ellas estaban hechas años con el suelo de las velas, los barcos derraspados. Entre ellas ya se quedó parado a medio de las ruinas. Fue entonces cuando, sin saber cómo, yo me rebelé. En cada trozo de cristal, en cada esquilera, me di luna. Como yo proyecté mi cara, mi padre miró hacia abajo y alrededor, recorrió la habitación con la mirada desorbitada. Cuando fue el segundo, desaparecí. Él guardó silencio un momento, luego echó a reír un aullido con el broto de las extrañas, una risa tan fuerte y profunda que yo también desternillé en mi cielo. Salió del estudio y pasó delante de las puertas que había hasta mi habitación. El pasillo era muy estrecho, mi puerta, como los demás, bastantes huecas atravesaran los puños. Estuvo a punto de romperse el espejo que había encima de mi cama. Arrancar las uñas de papel de la pared. Era un lugar de esos debajo de caer de mi cama, soñando. Estrujo en sus manos las sábanas azules. Papá, dijo Luke, en la mano del polmo de la puerta. Mi padre se volvió, pero fue capaz de dejar de llorar. Deslizó hasta el suelo, sin soltar las sábanas. Abrió los vasos. Tuvo que pedir 2 veces cosas que había tenido que hacer. Luke se acercó en él. Mi padre lo envejeció dentro de las sábanas que olían a mi recuerdo. El día en que yo había suplicado que pintaran y que empalmaran mi cuarto de morado. Recordó que había aún colocado los viejos noticiarios copitanes en el último estante de mi librería. Yo había querido saturarme de fotografías de fauna y de flora. Recuerdo que solo una niña en la casa durante un periodo brevísimo antes de que llegara Leslie. Era muy especial para mi hombrecito, dijo mi padre abrazándolo. Luke se llevó hacia atrás y miró
arrugada de mi padre. Las brillantes manchas de las lágrimas arrebilló a sitio muy serio. Le besó a la mejilla algo tibio. Nadie en el cielo podría invitarle a la preocupación de un niño por un adulto. Mi padre cubrió los hombros de Brooke con las sábanas y recordó las veces que yo había caído en la alta cama de las columnas de la alfombra, sin de repente sentado en la butaca verde de su estudio, leyendo un libro de la sobre el duro ruido de mi cuerpo. Al aterrizar se levantaba y recorrió la corta distancia hacia mi cuarto. Le gustaba verme profundamente dormida, ajena a las pesadillas. Incluso durante la madera, aquellos momentos juraba que sus hijos serían reyes, gobernantes, artistas, médicos, fotógrafos de la naturaleza o lo que soñáramos ser. Unos meses antes de mi muerte se había controlado, así como entre unas sábanas estaba Brooke en pijama, acurrucado con sus ositos contra mi espalda, chupándose el dedo soñoliento. Con el instante mi padre experimentó la primera señal triste de la tristeza. La extraña mortalidad de ser padre había traído nudo de 3 hijos, cifra tranquilos o no, lo que ocurría en Abigail. Ellos tendrían unos otros. Este sentido de linaje que había comenzado pareció inmortal como resistencia y finalmente se acercaba en el futuro, proclamaba la independencia, de donde cayera aún profunda nieve vejez. A partir de ahora encontraría Susie dentro de sus hijos menor, daría ese amor a los vivos. Se lo rompió a sí mismo, habló en voz alta dentro de su cabeza, pero mi presencia parecía tirar de él, arrastrarlo hacia atrás. Miró fijamente al niño que tenía en los brazos. ¿Quién eres?, se sorprendió, preguntó. ¿De dónde has salido? Observé a mi hermano y a mi padre. La verdad era muy distinta de lo que nos enseñó en el colegio. La verdad era que la línea divorcia entre los vivos y los muertos podría ser por visto de la turbia y borrosa.